Welcome, precious listeners, to this blessed program, A Letter to Latin America for all Spanish-speaking nations. You are listening to Jesus is Lord Radio, 105.3, 105.9 FM, Nakuru, Kenya. Bienvenidos, amados radioyentes de todo Latinoamérica. Les habla la pastora Nilda Mayo y este es su programa Carta a América Latina para todo pueblo de habla hispana. Yo estoy transmitiendo por esta emisora bendecida de Jesús es Señor Radio y ya hemos comprobado que es la única que lo prepara al 100% para la venida del Mesías. Quiero darle un saludo a todos los hermanos y hermanas en la Iglesia de Cristo que están por toda Latinoamérica, por toda la tierra, allá en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, México, Nicaragua, Belice, Panamá. Estamos también transmitiendo a Guatemala, Sudamérica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, en todo el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. Gracias, hermanos de Puerto Rico, por sintonizar y por estar pendientes de su nación, de su propia alma, de su familia. En Estados Unidos, en Carolina del Norte, California, un grato saludo a nuestros amados hermanos en California, Europa, África, Asia y de todo rincón de la tierra. Aquí estamos transmitiendo, sintonizados a lo que el Señor nos está diciendo a esta hora. En el Canadá también, hermanos, bienvenidos. Sabemos que en Cuba también, no olvidemos, allá los hermanos de Cuba. Bueno, y en todo lugar el Señor sabe dónde está. Gracias por sintonizar. Ahora, si pudiera mandar un mensaje a alguien, un texto, que se sintonicen a su programa, que no se pierdan las instrucciones del Señor para este día que nos da aquí por medio de esta nación de Kenia, donde ha levantado el avivamiento. También allá en Texas, en Maryland, bienvenidos, en Nueva Jersey. Gracias por estar con nosotros en Europa. También recordemos que tenemos hermanos de habla hispana en Suecia, en Rusia, en España, Portugal, incluso en Alemania, Inglaterra, en Rusia, donde quiera que se encuentre, hermano, el Señor sabe que está sintonizado y el Espíritu Santo está dispuesto para estar ahí para ayudarnos. Entonces puede también escribir a este programa a jesusislord.fmradio@gmail.com. Cualquier petición de oración que tenga puede enviarla. Puede también ir a nuestra página principal en inglés para toda información, www.repentandpreparetheway.org. Puede ir directamente a nuestra página en español, que es www.arrepiéntete-y-prepara-el-camino.org. Síganos también en las redes sociales de Facebook. Ahí también en YouTube tenemos canales y tenemos páginas para que pueda acceder información al momento. Este día tenemos una enseñanza. Estamos tratando de seguir estas enseñanzas todavía de Nakuru, Kenia, donde el profeta habló seriamente y ampliamente sobre Capernaum. Hoy vamos a escuchar una primera parte del segundo día de esa sexta conferencia de pastores en Nakuru, Kenia. Pongamos atención, tomemos nota, tengamos nuestras Biblias listas para poder anotar todo. Yo le he aconsejado, de acuerdo a lo que nos ha también aconsejado el profeta del Señor, el Dr. David O'War, siervo poderoso del Señor, levantado para esta hora, para la iglesia, para la preparación de la iglesia. Esto se menciona en Malaquías, en el capítulo 3, ahí pueden leer ustedes y comprobar que el Señor iba a enviar a un mensajero antes de la venida del Mesías, antes de ese día terrible que sabemos que es la tomada de la iglesia, ¿verdad? Cuando Él venga por su iglesia. Entonces, ahora, hermanos,
primeramente y principalmente que Él nos encuentre adorándole. Vamos a ir a una adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de toda adoración, de toda alabanza eterna. Y después de eso vamos a ir a la enseñanza poderosa del Señor, que va a ser traducida por nuestra amada pastora Adriana, y después de eso yo los veo del otro lado. La situación parece no terminar. Tu corazón tal vez no va a aguantar, mas Dios te está diciendo: estoy contigo, y esta lucha pronto va a pasar. Yo nunca te he dejado solo, abandonado en medio del camino. Yo siempre iré en socorro hacia ti, y en medio del desierto ha de nacer un manantial, porque soy Jehová Rafa, el Dios que cura las heridas, y hoy te voy a levantar. Hoy vas a ser un vencedor, y en medio del dolor vas a adorar. Un nuevo himno vas a cantar, porque estoy contigo, yo soy tu Dios. Porque soy Jehová Rafa, el Dios que cura las heridas, y hoy te voy a levantar. Hoy vas a ser un vencedor, y en medio del dolor vas a adorar. Un nuevo himno vas a cantar, porque estoy contigo, yo soy tu Dios. Jehová, el Dios que cura. Jehová, sé que hoy estás pasando pruebas, pero yo soy el Dios que da victorias. Las lágrimas que corren por tu rostro, trayendo sufrimiento y dolor. Yo soy el Dios que cura ese llanto. Levanta hoy tu rostro del abismo. Inclino mi oído escuchando el clamor, y en tus oraciones sanaré tu dolor. Porque soy Jehová Rafa, el Dios que cura las heridas, y hoy te voy a levantar. Hoy vas a ser un vencedor, y en medio del dolor vas a adorar. Un nuevo himno vas a cantar, porque estoy contigo, yo soy tu Dios. Jehová Ra, Jehová Shalom, Jehová Shammah.
Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. The Lord bless you. The Lord bless you. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. You can now be seated in the mighty presence of the Lord. Ahora se pueden sentar en la poderosa presencia del Señor. What a blessing again to come to you again. Qué bendición otra vez poder estar con ustedes otra vez At such a tremendous time en un tiempo tan tremendo in the history of the church, the history of the earth. en la historia de la iglesia, en la historia de la tierra. So now, yesterday we saw, Ahora, ayer pudimos ver as we began a journey cuando empezamos un viaje to walk into the mind of the Lord un viaje para caminar en la mente del Señor at this hour in the church. en esta hora en la iglesia. And we saw, Y pudimos ver, yesterday we saw y ayer vimos, that whenever the Lord visits a people, que cuando el Señor visita a un pueblo, there is big responsibility hay gran responsabilidad that the Lord lays on that land. que el Señor pone sobre ese pueblo. And the Lord spoke here about Capernaum, Y el Señor habló aquí acerca de Capernaum, the city that received the mighty works of Jesus, la ciudad que recibió las poderosas obras de Jesús. and yet she never repented. Sin embargo, ella nunca se arrepintió. And we saw Y pudimos ver that there comes a time que llega un tiempo when the agenda of the Lord que cuando la agenda del Señor has to be advanced. tiene que ser avanzada. And we saw Y pudimos ver that the Lord is ready. He is even ready to replace people. que el Señor está listo hasta para reemplazar a la gente, To ensure that his agenda flourishes. para asegurarse que su agenda se cumpla. The Lord is running a prophetic timeline El Señor está corriendo una línea profética. There is a timeline of God, Hay una línea profética de Dios. and on that timeline, Y en esa línea profética, he has demarcated, he has marked specific location Él ha marcado lugares específicos when certain events donde ciertos eventos must take place in the church. deben ocurrir en la iglesia. And we saw that as a warning Y vimos eso como una advertencia, because porque we saw the Lord saying that he's able to replace people. oímos al Señor diciendo que Él puede reemplazar a la gente To execute his agenda. para cumplir su agenda. We saw that Nosotros vimos esto, because Capernaum porque Capernaum was given a real opportunity to receive Jesus, se le dio la gran oportunidad de recibir a Jesús, Jesus of Nazareth. a Jesús de Nazaret. I walked you yesterday Ayer yo caminé con ustedes following a chronology, siguiendo la cronología, how Isaiah the prophet, como el profeta Isaías. he spoke the prophecy Él habló de la profecía, that instructed the coming of the Messiah. la profecía que instruyó acerca de la venida del Mesías. Isaiah chapter 9. Isaías capítulo 9. And Isaiah, in defining the ministry and purpose of the Christ, Isaías definiendo el propósito y el ministerio del Cristo. Isaiah, he was also able Isaías también pudo to localize, to position the land of Zebulun and the land of Naphtali de posicionar la tierra de Neftalí y Zabalún on the way by the Sea of Galilee en el camino
cerca del mar en Galilea, a people living in the land of the shadow of death, the Galilee of the Gentiles. el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. And Isaiah instructs the ministry of the Messiah Isaías instruye el ministerio del Mesías to this place as the spark plug, the place to spark the revival. como el lugar donde iba a empezar el avivamiento, To ignite it. para encenderlo. And we saw, in so doing, the Messiah obediently localized his ministry around Chorazin, Y vimos que el Mesías obedientemente empezó su ministerio alrededor de Corazín, around Bethsaida and Capernaum. alrededor de Betsaida y de Capernaum. But it became tragic when the cities Pero se hizo trágico cuando las ciudades in which he performed his principal miracles, que en las ciudades donde hizo sus milagros más grandes, the cities that sat under his teaching, las ciudades que estuvieron bajo sus enseñanzas, in other words, received the instruction of heaven, en otras palabras, recibieron las instrucciones del cielo, the cities las ciudades that saw the greatest signs and wonders, que vieron los grandes milagros y prodigios. in that region, En esa región feeding 5,000 men. le dio de comer a 5,000 hombres. The Bible says 5,000 men. La Biblia dice 5,000 hombres. So it doesn't mention the women and the children. No menciona las mujeres ni los niños. So if you put the women and the children in, Entonces, si usted agrega las mujeres y los niños, it was a great sign and wonder. fue un gran milagro y prodigio. And we saw Y nosotros vimos that these cities of Chorazin, que esta ciudad de Corazín, Bethsaida, Betsaida and Capernaum y de Capernaum received the lion's share of the proportion of the time of the Lord's ministry, recibieron gran tiempo del ministerio del Señor, his public ministry on this earth. de su ministerio público en la tierra. And then tragedy befell, Y después llegó la tragedia, because little did they know porque poco sabían ellos that whenever a people, a person, a land, a church que cuando a un pueblo, a una persona, a una tierra, a una iglesia, is entrusted with so much revelation, se le da mucha revelación, there always is responsibility, siempre queda la responsabilidad, because those miracles are meant to evangelize, porque esos milagros deben ser usados para evangelizar, to evangelize Jesus of Nazareth, para evangelizar sobre Jesús de Nazaret, to evangelize repentance, para hablar sobre el arrepentimiento, to evangelize the return to righteousness. para decirles que regresen a la justicia. So that is where the problem was. Entonces ahí era donde estaba el problema. And then I walked you into some contact in Capernaum, Entonces les hablé de Capernaum, because I wondered, porque yo me pregunté, how can the cities where he performs his greatest miracle, how can he curse them? ¿cómo él puede maldecir esas ciudades donde hizo sus milagros más grandes? And say, woe unto thee, Chorazin, woe unto you, Bethsaida,
For if the mighty works that were done in thee had been done Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los poderosos milagros que han sido hechos en vosotras, in the atheist cities en las ciudades ateas of Tyre and Sidon, de Tiro y en Sidón, oh, how they would have repented o ellas como se hubieran arrepentido, in sackcloth with ashes on their heads. en cilicio y con ceniza en la cabeza. And then he says, Y luego él dice, on the day of judgment, en el día del juicio, it will be worse for you that saw the miracles va a ser peor para ustedes que vieron los milagros than the atheist occult cities que para las ciudades ateas of Tyre and Sidon. de Tiro y de Sidón. I thought that that is where the responsibility is laid. We see the responsibility there. Podemos ver que ahí estaba la responsabilidad. And then he turns and says, and thou Capernaum, which art exalted into heaven. Then he says, shalt be brought down to hell. Y luego dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. So these are the things that disturbed me. Entonces estas eran las cosas que me inquietaban, Because he said, Capernaum that saw the mighty miracles. porque dijo, Capernaum, quien vio los milagros poderosos, He said, dijo, because they saw the miracles of Jesus porque ellos vieron los milagros de Jesús and did not repent. y no se arrepintieron. He says, Dice, now ahora the perverted city of Sodom, la ciudad pervertida de Sodoma, where they wanted to defile the angel of judgment of the Lord, donde querían abusar del ángel del juicio del Señor. he says, now Sodom has no sin Ahora dice, Sodoma no tiene pecado, because you saw the miracles porque ustedes vieron los milagros and you did not repent. y ustedes no se arrepintieron. It will be worse for you Va a ser peor para ustedes than Sodom. que para Sodoma. This is where we were yesterday. Aquí fue donde estuvimos ayer. And then I took you to the interaction with the centurion yesterday. Y ayer les hablé de la historia del centurión And we saw how a centurion, an atheist, y vimos como este centurión, un ateo, pagan upbringing, criado como un pagano, submitting under the leadership of the Roman Empire, trabajando bajo el imperio romano, how he turns around cómo él cambia and becomes a faith figure in the Bible, y se convierte en una figura de fe en la Biblia, a figure of faith, an icon of faith. una figura de la fe. And you saw so much lesson there Y vimos una gran lección ahí. because ¿Por qué? in his outlook you would write him off Porque tal vez lo menosprecies, because he's not submitting to the God of the Israelites. porque no le estaba sirviendo al Dios de los israelitas, He is not. no lo estaba haciendo. He is a man of war. Era un hombre de guerra. Most likely even his dressing was warlike dressing. Probably in the Land Rover he put his arm out, macho. He's a commander. Y este hombre probablemente estaba con vestimentas de guerra, un hombre muy macho, era un comandante. That is not your figure of an icon of faith in the Bible. Eso no parece como una figura de la Biblia. But when
the Hebrew people are not able to rise up, Pero cuando el pueblo hebreo no se pueden levantar, babies, los bebés they hold them like this. Everybody. los alzan así. Walking with them to the synagogue, Caminaban con ellos hacia la sinagoga, teaching them the word. enseñándole la palabra. So they grew up Entonces ellos crecen in hearing the words of the Torah, the words of the Lord. y escuchan las palabras del Torah, las palabras del Señor. But then, when they were supposed to deliver on faith, Pero cuando ellos estaban supuestos a tener fe, the Messiah has now come. el Mesías ahora había llegado They were not there. y no estaban ahí. So now, instead, now this Roman centurion, Y ahora estaba ahí este centurión romano. and that teaches us such a big lesson Y eso nos enseña una gran lección, that never ever again should our occupation que nunca, nunca jamás nuestra ocupación, never ever again que nunca, nunca jamás should our origins, nuestros orígenes, nationality, nuestra nacionalidad, ethnicity. nuestra raza. Listen to this now. Escuchen esto ahora, Never ever again que nunca, nunca jamás should your occupation, tu trabajo, origin, tu origen ever detain you te detenga in a state of faithlessness en un estado donde no tienes fe and sin. y en pecado. Bienvenidos nuevamente, amados hermanos en Cristo. Gloria a Dios por esta palabra que recibimos a tiempo. Aquí en esta enseñanza que se llevó a cabo durante la segunda o la sexta conferencia de pastores, pero el segundo día. Y aquí estamos compartiendo una primera parte. Aquí hemos podido ver como el siervo del Señor menciona que es como un viaje dentro de la mente del Señor, que hemos visto también a un pueblo que se le dio todo, se le dio estas maravillas y señales, estos milagros, esta visitación, estas enseñanzas. Fueron visitados y eso les dio gran responsabilidad. Esto es lo que hace cuando recibimos una visitación, se nos da grande responsabilidad. Y por eso el Señor ha hablado sobre esta ciudad de Capernaum. Nos ha dado un ejemplo para que podamos con temor, con cuidado, con sabiduría, recibir este mensaje. Ver que esta ciudad se le dio todo, prodigios, maravillas, señales, milagros, y aún así no se arrepintieron. También hemos podido escuchar que el Señor no se va a detener de avanzar su reino, de llevar a cabo esa línea profética, esa línea de tiempo profética para cumplir su misión en la tierra. O sea que todo lo que está escrito en este libro de profecía que es la Biblia se va a cumplir y se va a cumplir a tiempo. Vayamos a la palabra del Señor para que podamos entender con más profundidad lo que el Señor nos está tratando de decir. Si vamos al libro de Lucas 18, vamos a poder ver en el versículo 7, y esto se refiere al tiempo de Dios, ¿verdad?
y su propósito. Dice aquí en Lucas 18:7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Es la pregunta que se hace en Lucas. Si vamos al segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, podemos ver aquí que nos dice el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Gloria a Dios, que nos da esa oportunidad de arrepentimiento y nos da este ejemplo para que nosotros no cometamos ese error que cometieron estas ciudades de Capernaum, de Betsaida, Corazín. Ahora si vamos al libro de Mateo 21. Mateo 21 nos dice lo siguiente en el versículo 32. Mateo 21:32 dice: porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Aquí vemos cómo el Señor a cada momento, Él repite las cosas en su palabra para que nosotros podamos entender, y también está como testimonio contra nosotros si no obedecemos, si no hacemos caso. Esto es evidencia que va a ser usada en ese día de juicio, en ese día cuando el Señor esté midiendo todo esto. Todo esto puede ser usado contra nosotros, amados hermanos, si nosotros no nos arrepentimos y obedecemos y entramos. Incluso el Señor, aquí en esta enseñanza, algo muy importante, vemos que Él puede reemplazar a las personas para poder entonces así llevar a cabo su obra, para ejecutar su propósito divino en su reino eterno, que involucra a la tierra, involucra a su pueblo santo y a toda la humanidad. Todos serán afectados, ya sea para irse al cielo, a una vida eterna gloriosa con Dios, o para irse al lugar de oscuridad, de tinieblas, donde hay crujir de dientes y llanto, que sabemos muy bien que es el infierno. Aquí hemos visto el ejemplo de Capernaum, que fue reemplazada por no responder debidamente, por descuidar y despreciar las cosas preciosas y eternas de Dios. Amados hermanos, el Señor es tan misericordioso que hemos podido ver cómo Él quiere a esta hora que es tardía realmente, en el tiempo de la gloria tardía, del derramamiento de los últimos días. Ahora Él está avanzando, se escucha en la palabra, se escucha en estas profecías últimas, la urgencia que Él tiene, que el pueblo de Dios entre. De hecho, Él no quiere que nadie se pierda, y por eso está llamando al hijo pródigo, está llamando a cualquiera, que ahora es la oportunidad de que entren, de que no importa nacionalidad, no importa religión, no importa dónde hemos estado, el pecado, no importa. Lo que Él dice es que ahora es el momento de entrar para todos. Esa es la oportunidad de la gracia de Dios para con nosotros, su misericordia, para que podamos entrar. También habló aquí sobre Isaías 9. Isaías 9 en el Antiguo Testamento, ahí se ve esta profecía
que da la instrucción sobre la venida del Mesías, tantos años antes de que llegara el Mesías. Aquí se habló de su ministerio. Define aquí el propósito del ministerio del Cristo, y también lo muy impresionante es cómo ahí en Isaías él puede localizar o puede darnos las tierras exactas, ¿verdad? De Neftalí y de Zebulón, primeramente que fueron reprendidas, y después dio el ejemplo de cómo entonces se fue este evangelio, iba a ser levantado cerca del mar de Galilea, del pueblo que mora alrededor de esta tierra que realmente era tierra de muerte y de sombra, porque ahí es donde estaban los gentiles, estaba mucho pecado, brujería, de toda clase de pecado, toda clase de oscuridad se veía en estas tierras. Entonces, pero aquí en Isaías 9 podemos ver cómo Isaías pudo localizar el área exacta donde el Mesías iba a empezar su ministerio, donde se iba a levantar, se iba a encender este ministerio tremendo con señales, prodigios, milagros. Iba a ser como el epicentro de donde iba a empezar este ministerio grande de Jesucristo, ¿verdad? Y aquí en Isaías 9 podemos ver que dice en el versículo 1: a pesar de todo, no habrá más penumbre para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Ese es el versículo 2 en Isaías 9. Y también aquí se nos ha mostrado cómo en obediencia, muchos años después, el Mesías obedientemente y de hecho empezó su ministerio alrededor de Capernaum, Betsaida y Corazín, y la tierra de Zebulón y Neftalí. De ahí no pudo hacer mucho por la incredulidad del pueblo. Pero fue una tragedia, porque aún cuando el Señor, el Mesías, empezó su ministerio en estos pueblos alrededor del mar de Galilea, este pueblo que incluye a Capernaum, fue una tragedia, porque aunque recibieron este gran avivamiento, este gran principio de la salvación del Redentor, de lo que el Redentor traía, algo que era eterno, algo que fue prometido en la Biblia, ellos no lo reconocieron, ellos lo menospreciaron. Todos esos grandes milagros y prodigios. Entonces ellos no entraron al reino de los cielos, como hemos podido ver en la palabra de Dios. Como estuvimos viendo en el programa anterior, amados hermanos, la historia del primogénito, del hijo pródigo y también de la mujer cananita, hemos podido ver en esa historia del hijo pródigo que el hermano mayor, al que se le había dado la gran parte de la herencia como era la costumbre hebrea, al primogénito se le daba más que al otro
hijo o que a los otros hijos. Y aunque a él se le dio todo, se le dio tanto, este hijo primogénito no entró, sino que se fue al infierno. Y el hijo que había entrado en pecado, que se había alejado de Dios, pero que se arrepintió, ese sí entró al reino de los cielos. Y esto lo puede leer en Lucas 15, como lo vimos la semana pasada. Tristemente, ese hijo, como si leen ahí la historia, van a ver que él se negó de entrar a la fiesta que el padre estaba llevando a cabo. ¿Y qué nos dice eso? Que cuando él se negó de entrar, se negó realmente de entrar al reino de los cielos. Los milagros son dados también, aquí escuchamos, y esto es muy importante para evangelizar la palabra de Dios, para evangelizar este mensaje de arrepentimiento, de santidad, de preparación para entrar al reino de los cielos, de la preparación de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo, para entrar a esa celebración, esa cena de las bodas del Cordero. Entonces, estos milagros que trajo aquí, que inició Jesucristo de Nazaret, allá en esa tierra, alrededor de Galilea, en las tierras de alrededor de Galilea, del mar de Galilea, han sido dados con un propósito. Milagros, prodigios, señales han sido dados primeramente para evangelizar a Jesucristo de Nazaret, número 1, para evangelizar sobre el arrepentimiento, para evangelizar sobre la justicia. Entonces a nosotros tenemos un deber, una responsabilidad de hacer esto, porque vemos que Capernaum no lo hizo. Siguieron con su vida usual y no tomaron el tiempo de valorar lo que había enviado el Padre a la tierra, su Hijo único, para irse a evangelizar, a hablar sobre esta buena nueva, sobre esta oportunidad de salvación para toda la tierra, para toda la humanidad. Si vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos 26, aquí en el libro de Hechos 26, empezando, queremos ir al versículo 19 del capítulo 26. Aquí podemos ver que es el apóstol Pablo y está frente al rey, está aquí frente al rey Agripa. Se está defendiendo porque sabemos que ha sido acusado. Entonces él aquí en el versículo 19 dice, de Hechos 26, versículo 19 dice: no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Aquí vemos un ejemplo de cómo debemos nosotros, a pesar de la persecución, a pesar
de toda dificultad, es nuestro deber de predicar sobre Jesucristo y sobre el arrepentimiento. Pueden ir también al libro de Hechos 4. Pueden leer del versículo 8 hasta el 13. Aquí también el apóstol Pedro está respondiendo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, a los gobernantes y al pueblo de los ancianos. Él les está predicando también aquí, está testificando. Y dice aquí en el versículo 10, dice: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Y sabemos que después de eso los gobernantes, los que escucharon, se quedaron asombrados, ¿verdad? No tenían qué decir. Entonces aquí vemos cómo él testificó. Otro punto importante en esta enseñanza es cómo el Señor nos puede reemplazar si nosotros no somos fieles a lo que Él nos ha dado, si nosotros menospreciamos, así como hicieron esas ciudades en las cuales fueron el epicentro del lugar donde Jesucristo empezó y mostró el poder y el amor y la misericordia de su Padre. Entonces también nosotros así podemos ser reemplazados. Tenemos el ejemplo del sacerdote Elí. Puede ir a 1 de Samuel capítulo 2 y aquí podemos ver con el título, nos dice mucho, dice perversidad de los hijos de Elí. Entonces pueden ahí leer toda esa historia del 12 hasta el 18 y después pueden ir al versículo 26. Pero aquí habla sobre los hijos de Elí, eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Ahí llevaban a cabo costumbres, sabemos que eran pecaminosas, ¿verdad? De prostitución, de toda clase de ofensa contra Dios. Entonces, ahí bajamos al versículo 18, ¿verdad? El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elcana era el padre de Samuel y con su esposa Ana, sabemos la historia de Ana, cómo ella se quebrantó frente al Señor porque no había podido tener hijos y ella le pidió un hijo al Señor. Y sabemos en esa historia es muy espiritual. Cuando yo no entendía, en el tiempo de no entender esa historia bien, pensaba que se trataba de una madre pidiendo un hijo, ¿verdad? Sabemos cómo una madre que no puede tener un hijo, sufren, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero realmente lo que ella le pedía al Señor era que ella quería un siervo de Dios, o sea, que alguien que pudiera ser usado por el Señor para restaurar la casa. Y así lo hizo el Señor. Si van al versículo 26, dice, 27, dice, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, y esto dice aquí, profecía contra la familia de Elí es el título. Vemos ahí de inmediato que se trata lo que va a ocurrir, ¿verdad? Por el pecado en la casa de Elí. Pero este hombre que fue a ver a Elí dice, así dice el Señor en el versículo 27, bien sabes que yo me manifesté
antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todos o todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar. Quemará el incienso y se pusiera el efod. Además, su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con todo tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Eso, amados hermanos, nos debe dar tanto temor, porque vemos como el Señor dice aquí que Él honra a los. Él dice que el Señor, Dios de Israel, si leemos nuevamente ahí en el versículo 30, la última parte, dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y esta palabra sabemos que viene del Señor. Esta es la palabra del Señor que se cumple. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces vemos, si vamos al primer libro de Samuel 3, acabamos de dejar el primer libro de Samuel 2, este es el primer libro de Samuel 3. Ahí vemos, empezando en el versículo 11, como el Señor dice: estoy por hacer en Israel. Aquí es cuando le habló al niño Samuel. Ya él estaba por levantar a Samuel y bajar a los hijos de Elí y a Elí, a la casa de Elí. Le dice a Samuel: estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Eso es lo que el Señor hace, amados hermanos. Nuestros oídos retumban cuando escuchamos lo que el Señor está haciendo. Y sabemos que Él ha levantado un nuevo sacerdocio aquí y ahora, en esta dispensación, por la misma razón. Y retumban los oídos. Versículo 12. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Así que pueden seguir, amados hermanos, leyendo hasta el versículo 21. Aquí van a poder ver cómo el Señor llevó a cabo este propósito. Y, amados hermanos, sabemos que Él va a hacer lo mismo. Podemos terminar con el libro de Juan 3:16. En el libro de Juan 3:16, aquí podemos ver, pueden leer hasta el 21, pero dice en el versículo 16: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pueden seguir leyendo ahí, esa palabra es bella. También en Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, aquí nos animan a entrar, no importando a dónde hemos estado. Así que ahora vamos a terminar este programa con una oración. Si no has recibido a Jesucristo anteriormente, este es el momento de hacerlo. Órale al Señor de todo corazón. Amado Jesús, este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, perdóname. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador.
mi único Dios, cúbreme con tu preciosa sangre y sálvame. Que ese día mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Este día soy nacido de nuevo. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Amado Jesús, amado Padre, te pedimos en este día que por favor nos ayudes, que nos sigas guiando por tu Espíritu Santo, que nos mantengas, que nos preserves para ese día del día del rapto, el día de Melquisedec, el día que vamos a entrar a las bodas del Cordero, el día que nos vamos a encontrar con Él en el cielo para ir a esa fiesta en el cielo tan esperada y tan anhelada. Ayúdanos a mantenernos con ese lino finísimo, limpio, resplandeciente, blanco. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Me despido, amados hermanos. Soy la pastora Nilda Mayo. Dios los bendiga y hasta la próxima. Shalom, shalom.